buenas tardes a todos. Como ha comentado mi compañero Camilo, mi nombre es David, soy consultor e investigador en la Universidad Politécnica de Valencia y trabajo principalmente en un enfoque hacia el mundo del marketing, hacia el mundo de las ventas, la comunicación y todo desde una disciplina que es bastante innovadora, que es el neuromarketing, que es acercar la neurociencia al mundo del marketing. Mi compañero Camilo, después de mi participación, les mostrará biometría aplicada al mundo de la comunicación con determinados experimentos de neuro en los cuales se analizan estímulos lanzados por marcas como la suya a nivel de comunicación. Para esta tarde y con el tiempo que tenemos, pues he tratado de introducir 3 conceptos que considero van a ser clave en el mundo de las ventas para una empresa como la suya, tanto para la línea de trabajo B2B, donde estamos hablando de vender a ofrecer los servicios a grandes empresas, como al consumidor final a través de B2C. En ambos casos, aunque parezcan mercados diferentes, que lo son, hay un factor común en ambos, que es que las ventas se suelen cerrar en base a emociones. Y para ello, el primero de los conceptos que quiero introducir es el de neuromarketing. Es decir, vamos a empezar con este concepto, saber qué es, centrarlo, ¿vale? Porque se habla mucho de neuroventas, etcétera, pero es importante, antes de hablar de ventas, entender el consumidor, ¿no? Es decir, entender el cerebro del consumidor. Este es el consumidor del siglo XXI. Está rodeado de estímulos que lanzan las marcas, tanto su sector como otros sectores. En una ciudad como Bogotá, un consumidor puede recibir del orden de 3.000 a 3.500 impactos diarios de todas las marcas. ¿Y esto qué significa? Que al final nuestra comunicación no es más que una pantalla, un fondo de pantalla que tiene el consumidor. Formamos parte de un escenario. Como dice Jakob Nielsen, experto en usabilidad, la mayoría de los usuarios no miran lo que parece publicidad tanto si lo es como si no lo es. Este es el escenario en el que nos movemos. Si yo regreso a la diapositiva anterior y les pregunto cuántas marcas había en la diapositiva siguiente, la mayoría de ustedes recordará 1 o 2. La realidad, hay más de 100. Ahora ya empiezan a ver a Toshiba, marcas Ciudad, etcétera, que antes no veían porque este es el escenario de cualquier consumidor. Es decir, nuestro cerebro, ante tanto estímulo, prefiere protegerse y considerarlo que eso es el fondo de pantalla, el escenario de nuestro día a día. Lo cual significa que no tiene ninguna eficiencia a nivel de comunicación por parte de las marcas. Todos creemos que tenemos que hablar con esta persona y la categorizamos en base a parámetros sociodemográficos. No funciona. La realidad, hay que hablar con su cerebro, porque su cerebro es el que toma las decisiones. Y si no somos capaces de entender cómo funciona el cerebro, tendremos muy complicado saber cómo lograr que tome decisiones de compra hacia nosotros. Les presento un modelo simplificado del cerebro. Este es el modelo triuno planteado por un neurocientífico llamado Paul MacLean en 1970. Este señor nos plantea un modelo simplificado basado en 3 grandes partes. La primera de ellas es el cerebro reptiliano, que toma decisiones de compra. Toma decisiones en general, pero las de compra en particular. Este es propio de todos los animales y se encarga principalmente de la supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se encarga de la respiración, del ritmo cardíaco, de la sensación de hambre, de la sensación de sueño, todo lo relacionado con la capacidad que tiene el ser humano de recoger energía o de no gastarla. Es decir, acumular energía que nos asegure la supervivencia. De eso se encarga el reptiliano y resulta que es el que toma todas las decisiones, obvio, decisiones basadas en supervivencia. La segunda parte se llama sistema límbico, el de las emociones, y este ya es propio de los mamíferos. De repente entra en contacto la cría con la madre y eso hay que saber gestionarlo. Para eso
se tiene que desarrollar el cerebro para tratar de gestionar las emociones. Y finalmente el neocórtex. El neocórtex es la evolución propia del ser humano. Esta parte del cerebro solo la tiene el ser humano y se encarga de la parte racional, del pensamiento, se encarga de la predicción, se encarga de la planificación, de lo que vamos a hacer el fin de semana, del habla, del cálculo matemático. Vamos a poner un símil. Nuestro reptiliano es el Homero Simpson que todos llevamos dentro. ¿Cómo es Homero? Homero es egoísta. Homero es perezoso. Solo piensa en sí mismo. Le encanta beber, le encanta comer, le encanta dormir. Justo lo que necesitamos para acumular energía. Y energía es llegar vivos al día de mañana. La segunda parte, el límbico, sería la Blancanieves que todos llevamos dentro. ¿Cómo es Blancanieves? Pues si recuerdan el cuento, en todas las páginas donde sale Blancanieves hay pajaritos. Le encanta vivir el momento. Le da igual el ayer, le da igual el mañana. Solo quiere vivir el momento. Y finalmente, el neocórtex, el del razonamiento, sería el Einstein que todos llevamos dentro. O al menos eso nos decía nuestra mamá, aunque algunos lo tienen en la misma posición que Homero. Es cuestión un poquito de activarlo, ¿no? En base a esto, cada vez que el consumidor sale de compras, cada vez que ustedes tienen un futuro cliente delante, siempre va a salir con Homero, porque Homero es el que quiere comprar y el que va a tomar la decisión. Ahora, el modelo o la opción que elija dependerá de si sale de compras con Homero Blancanieves o si sale de compras con Homero Einstein. Y esto es muy importante porque muy poquitas marcas saben emocionar a sus clientes. Un ejemplo típico sería Apple. Apple no habla de producto, habla de cómo te vas a sentir con el producto. Y eso provoca que Homero salga de compras con Blancanieves. Y en esos casos, el precio no es importante. Pero la mayoría de nosotros hemos sido educados bajo la premisa de que una empresa tiene que ofrecer la mejor relación calidad-precio. Es decir, todo el enfoque en el producto o en el servicio y tratar de vender barato. Tratar de vender barato y enfocar hacia producto o servicio hace que salgan de compras Homero con Einstein. Luego, los verdaderos responsables de que los clientes nos aprieten en precio somos nosotros mismos que les hemos educado a comprar con la mejor relación calidad-precio. Luego les hemos educado a comparar nuestros servicios con los de la competencia. Y ante igualdad de características, el factor de decisión siempre será el precio. Luego, el consumidor tiene dos bolsillos. Un bolsillo derecho, según miran ustedes la pantalla, basado en precio. Ahí es donde está Einstein. Y un bolsillo izquierdo basado en emociones. Si la manera en la que ustedes hablan, argumentan, cierran una venta es de carácter emocional, el consumidor echará manos del bolsillo izquierdo, donde está Blancanieves. Y en esos casos no es tan importante el precio. Pero la mayoría de nosotros tratamos de argumentar de una manera racional. Y en esos casos el consumidor se meterá la mano en el bolsillo derecho, donde está Einstein, y tratará de comparar nuestra oferta con las de la competencia y el factor de decisión siempre será el precio. ¿Esto qué quiere decir? En una empresa con un perfil B2B, aunque pensemos que siempre tenemos que venderle todo al mejor precio, en la mayoría de las ocasiones las decisiones están basadas en confianza y en tranquilidad. Es decir, las decisiones de compra por parte del cliente están basadas en emociones. Y seguramente es muy parecido a un perfil B2C, donde trabajamos con el consumidor final, puesto que la mayoría de decisiones donde el precio no es importante están basadas en emociones. Vamos a profundizar un poquito más en esto.
Las empresas tienen que tener claras 3 etapas. La primera de ellas es por qué están en el mercado, es decir, una clarificación estratégica. Esta frase está tomada del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia le pregunta al gato, ¿qué camino debo de tomar? Le responde el gato, depende de dónde quieras ir. Alicia le dice, la verdad es que no sé a dónde ir. Entonces, ¿qué importa el camino que tomes? Le responde el gato. Y esto es lo que le pasa a muchísimas empresas. No tienen claro hacia dónde quieren ir, con lo cual, cualquier camino que tomen, cualquier servicio que ofrezcan, cualquier comunicación que hagan, no importa, porque realmente no tienen un destino prefijado. ¿Para qué creamos una empresa? Lanzaría la pregunta y seguramente ustedes me darían diferentes enfoques, aunque la mayoría de ustedes estarían todos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Creamos una empresa para ganar dinero. Y trabajamos para ganar dinero nosotros y la empresa. Luego, hemos de tener muy claro por qué estamos en el mercado. Pero ¿cuál es el punto de partida de cualquier servicio que ofrece su compañía? La mayoría de servicios que ofrecen las compañías o los productos no están centrados en quien lo necesita, sino en un departamento de diseño que plantea posibles características que puedan gustar al consumidor, pero no funciona bien. De hecho, hay un concepto en marketing que se llama insights. Son pistas que nos da el consumidor, muchas veces cuando se queja. Por lo que el punto de partida de cualquier servicio a ofrecer es el propio consumidor. Los servicios se tienen que diseñar a partir de su día a día. Saber dónde encajamos, cómo encajamos y en qué momento está receptivo para escucharnos, que no es en todos los momentos del día ni todos los días de la semana. Luego dejemos de pensar en nosotros mismos. Pongamos el foco en el consumidor. Para ello, hay que poner las emociones en el desarrollo estratégico. ¡Uf! ¡Qué complicado es esto! ¿Por qué es complicado? Porque venimos de un paradigma económico del siglo XX confundido. Es el paradigma denominado Homo economicus. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a simplificarlo. Hay un filósofo llamado Descartes que con una frase trató de remarcar la supremacía del ser humano respecto al resto de las especies. Seguramente si yo empiezo la frase ustedes la acabarían. Y es la siguiente. Pienso, luego existo. Esto quiere decir que el ser humano, o así es lo que intentaba plasmar Descartes, el ser humano es un ser racional y todas las decisiones que toma de compra están basadas en maximizar cada dólar que tiene en su bolsillo. La realidad no es así, pero esto es un anclaje, es decir, para nosotros es un lastre, porque como pensamos que el ser humano trata de maximizar cada dólar que tiene en el bolsillo, vamos a ofrecerle siempre la mejor relación calidad-precio, que es lo que le interesa comprar. Y no es así. El consumidor ahorrará en aquello que no le emociona y gastará todo lo que haga falta en aquello que sí le emociona. Pero las empresas ponen las emociones fuera del radar precisamente porque las emociones son subjetivas. No se pueden medir, pero no es verdad. Mi compañero Camilo, después de mi exposición, les va a enseñar cómo ya hay biometría, equipos que miden las emociones. Luego, en lugar de tener esas emociones fuera del radar, hay que ponerlas en el centro de la estrategia. Debemos de controlar los estímulos que lanza nuestra marca, porque los estímulos llegan a los sentidos y generan emociones. Emociones que nos harán vivir la marca y llevarnos a experiencias inolvidables. Las emociones son fruto de los estímulos que lanza la marca
Si la marca no lanza estímulos, no emocionará al consumidor. Si la marca no controla los estímulos, si los vendedores no controlan los estímulos, no sabrán cuándo se emociona el consumidor. Consecuentemente, ¿nos damos cuenta del valor de las emociones? Ya les digo yo que no. Les voy a poner un ejemplo personal. Me encanta este grupo, se llama Coldplay, un grupo como cualquier otro. Y cada vez que lanza un disco nuevo, el precio suele ser sobre $20, 20 euros, $20 es lo mismo. Y me lo pienso, y escucho las canciones y sigo pensándolo hasta que llega el momento en que me compro el disco. Sin embargo, cuando me entero de que Coldplay viene a España, estoy nervioso por comprar la entrada. Además, solo viene a Madrid o a Barcelona, lo cual significa que desde donde nosotros estamos tengo que desplazarme a esa ciudad y hacer noche. Es decir, la fiesta me cuesta unos $250. El disco, para toda la vida, $20. El concierto, 1 hora y media. Me lleva un día de ida, un día de vuelta y me cuesta $250. Sin embargo, el concierto no me lo he pensado. Lo quiero y tengo ansiedad por comprar la entrada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el disco acabará en un cajón y el concierto será para toda la vida. Luego, cuando hay emociones encima de la mesa, se toman decisiones donde el precio no es lo importante, donde el precio no es el factor decisivo. Las emociones, y hay 6 emociones básicas y secundarias un montón más, tienen que estar en el centro de nuestra estrategia. Si les pregunto, ¿recuerdan a los profesores que tenían cuando iban al colegio, cuando eran pequeños? Ya les digo que la respuesta es que no. ¿Alguno de ustedes recordará a algún profesor, aquellos a los que le tenían cariño o todo lo contrario? Pero el resto de profesores no les marcaron emocionalmente y como consecuencia no les recuerdan ni el nombre ni la cara. Y esto es por un motivo muy importante. Está demostrado científicamente que la memoria a largo plazo funciona en base a emociones. Luego, aquello que nos emociona nos va a generar recuerdo a largo plazo. Las marcas no suelen comunicar de manera emocional, sino lo que hacen es repetir y repetir el mismo mensaje, como si fuésemos niños pequeños que estudian. Repetimos, repetimos, hasta que llega el día del examen, soltamos todo y al día siguiente no nos acordamos de nada. Las marcas hacen lo mismo. Creen que la manera de memorizar es repitiendo un mensaje. Sin embargo, cuando eso lo hacen miles de marcas al día, nuestro cerebro trata de protegernos no memorizando. Luego solo vamos a recordar aquello que realmente nos emocione, como nos pasaba con los profesores de nuestro cole cuando éramos pequeños. La secuencia fundamental que deben de retener es la siguiente. La marca lanza un estímulo. El estímulo llegará a través de los sentidos. Puede ser un estímulo olfativo, que es la memoria a largo plazo, el que más memoria a largo plazo tiene. O puede ser gustativo o táctil. Es decir, a través de los sentidos podemos hacer llegar nuestros estímulos. Los estímulos generan emociones. Luego, si yo tengo controlados los estímulos, tengo controladas las emociones que generan. Las emociones al consumidor le lleva a tomar decisiones. Decisiones que además no están influidas por el precio. El precio no es el factor clave. Y si el producto o el servicio es bueno, el recuerdo es máximo. Repito la secuencia. La marca, el vendedor, debe tener controlado los estímulos que lanza a sus clientes.
Porque esos estímulos generan emociones. Esas emociones nos llevan a tomar decisiones. Decisiones que, si están alineadas con la calidad del producto o el servicio, el recuerdo es súper positivo y se repetirá la compra, vinculándose el cliente a nuestra marca y llegando a ser evangelizadores de la marca. Si les pregunto, cuando una persona tiene sed, ¿cuál es la solución más sencilla? Pues que beba agua. Obvio que la opción más económica es el agua de la llave. Ahí, ¿quién está decidiendo? Homero quiere beber agua y Einstein le está diciendo bebe agua de la llave, que es lo más barato. Pero hay ocasiones en las que no estamos en casa y no podemos abrir la llave. En esas ocasiones nos vamos a un supermercado, entramos al lineal del agua y elegimos una botella. ¿Cuál suele ser la botella que eligen ustedes? ¿La más cara? Piénsenlo. Suele ser la más barata. ¿Y por qué suele ser la más barata? Pues porque yo todavía no he visto a nadie en el lineal del supermercado donde se vende el agua que pase por ese lineal y se le ponga la piel de gallina. Es decir, no conozca a nadie que entre en un supermercado y en el lineal del agua se emocione. Pase tocando así con la mano, pase tocando las botellas como si eso fuese una experiencia superior. ¿Por qué? Porque ya se han encargado las marcas de no emocionar. Luego, cuando compramos agua, elegimos siempre el agua más barata. Sin embargo, hay marcas que tratan de adaptar el envase y que parezca un juguete. Y en lugar de costar 10 céntimos de dólar, pasa a costar 50 céntimos de dólar esa misma botella en el supermercado. Y de repente se agota. Han conseguido que Blancanieves entre en el lineal del supermercado donde venden agua y elija un modelo que le gusta porque le ha emocionado. Y en esos casos, los padres le compran a sus hijos toda la colección de botellas de Star Wars, aunque no beban ni tan siquiera agua embotellada. Porque no es lo mismo comprar agua que comprar Blink H2O. Un agua extraída del fondo de un lago de Mississippi a 300 metros de profundidad, cuyas botellas son series o ediciones limitadas con cristales de Swarovski. Cada botella cuesta $300 y están agotadas. Es que no es lo mismo vender agua que vender agua. En el primero de los casos, la marca no se preocupaba por emocionar al consumidor. En este caso, la marca sabe que tiene controlados los estímulos. El packaging es uno de ellos. Bárbaro. Y la historia de que el agua es extraída de un fondo de un lago de Mississippi a 300 metros de profundidad es otro estímulo. Y esto hace que el consumidor desee tener esa botella. Si ustedes van al cumpleaños de un amigo y le regalan esta botella y le cuentan la historia, a mí me da igual lo que le regalen los demás. Ustedes van a ser los reyes de la fiesta. Nadie podrá igualar este regalo. Y voy más allá. Tengo claro que su amigo nunca abrirá esa botella y se beberá el agua de dentro. La pondrá en un lugar bien visible en su casa. Somos así. En estos casos, quien ha comprado es Blancanieves, cogidita de la mano de Homero. ¿Y esto lo entienden las marcas? Ya les digo que no. Esto es una campaña real de Repsol, una empresa petrolera española. Tiene suficiente presupuesto para hacer campañas de comunicación muy interesantes. Su campaña de comunicación es esta: Repsol, avanzamos contigo. Cuando una campaña está mal hecha y no emociona y no forma parte del ADN de la empresa, es muy sencillo de detectar. Tapen el logo de Repsol y pongan el de otra marca. BBVA, avanzamos contigo.
también vale. Luego, al llegar a casa, analicen la comunicación que hace su empresa y vean si poniendo el logo de un competidor también valdría. Porque si es así, realmente no estamos emocionando a través del ADN de nuestra empresa. Estamos haciendo campañas y cada año tiene que ser diferente, cambiando el eslogan, etcétera, porque realmente no estamos definiendo los estímulos que van a generar determinadas emociones. Porque las marcas deben hacer vivir a sus consumidores experiencias únicas basadas en emociones controladas. Una marca, más que definir un plan estratégico, debería de definir las emociones que le van a categorizar. Y en base a esas emociones, definir todas las acciones de comunicación. Pero ojo, esta es mi universidad, para que vean que tampoco nosotros lo hacemos bien. Universidad Politécnica de Valencia, tu mejor opción. Podríamos poner cualquier universidad que se les ocurra de Colombia y también Madrid. Lo voy a llevar a otra universidad amiga, Universidad de Alicante, tu mejor opción. También vale. Es decir, las marcas no saben gestionar esto. Las marcas todavía no entienden cómo se comunica a través de las emociones. No controlan los estímulos, con lo cual es complicado que se les recuerde. Es complicado que destaquen respecto a las demás. La tercera etapa sería vender a la mente del consumidor. No al consumidor, a la mente del consumidor. Nos gusta que nos cuenten historias que emocionen. ¿Cómo decidimos? Les pregunto, ¿les gustaría estar en un estadio de fútbol como por ejemplo el Nou Camp del Barcelona en la final de la Champions League Real Madrid-Barcelona? Lanzo la pregunta. ¿O les gustaría tener una vivienda de 300 metros cuadrados en una zona privilegiada? Cuando llega el fin de semana, ¿les gusta darse un homenaje? Alguno puede decir, no, yo no soy de carne. Bueno, pues de sushi. Pero nos vamos a un buffet libre de sushi para tomar todo el sushi que podamos. ¿Hay alguna persona de las que están ahí reunidas que solo tenga un par de zapatos? ¿A nadie le gustaría tener todo un vestidor zapatero? Mi pregunta es, ¿todo esto ha sido racional? Volvamos a repasar. ¿No es más cómodo estar en casa viendo la tele en este partido que además lo retransmiten gratis? ¿O no es más sencillo tener un apartamento de 30 metros que se limpia enseguida? ¿Por qué darnos un atracón de comida el fin de semana si ya comimos ayer, sabemos que comeremos mañana? ¿Qué necesidad hay de abusar hoy? ¿Hay alguien de aquí que haya ido alguna vez a un buffet libre y se haya pedido solo una ensalada? ¿Para qué tantos zapatos si los zapatos solo sirven para andar? La respuesta es que ninguna de las compras que hemos planteado anteriormente son racionales. Todas ellas son emocionales y todos ustedes están deseando vivirlo, mucho más allá que una compra racional. Es decir, somos capaces de comprarnos unos zapatos sabiendo que van a ser incómodos, con un tacón grandísimo, pero visualizando lo bien que nos van a hacer sentir aquel día especial y cómo nos van a ver los demás. Por ello, hay que optar por qué sistema de decisión nuestra marca quiere activar. Les planteo, los sistemas de decisión de Daniel Kahneman son dos. Uno está basado en hacer trabajar a Homero con Blancanieves, se llama Sistema 1, y el otro está basado en hacer trabajar a Homero con Einstein, que se llama Sistema 2. A partir de aquí, si ustedes activan el Sistema 1, es decir, provocan que su cliente venga con Homero y Blancanieves, el valor percibido hacia nuestra marca es muy superior al precio que está pagando. Luego, el valor percibido es superior a la aversión a perder dinero.
Por eso una persona cuando se va a comprar un MacBook Pro, a la hora de pagar los $3.000, no tiene ningún problema en pasar la tarjeta. Y no solo es eso, que cuando llega a casa todavía está más feliz cuando abre la caja y saca el portátil. El valor percibido es muy superior a la aversión a la pérdida en este producto y sobre todo en la marca que hay detrás. Sin embargo, la mayoría de las marcas activan a Einstein y en esos casos la aversión a la pérdida supera el valor percibido. Por eso, cuando vamos al lineal del agua, compramos la más barata. Otros ejemplos. No es lo mismo comprar un ordenador de sobremesa que comprar un iMac. Como no es lo mismo pedir un refresco que una Coca-Cola. Estas marcas ya se han encargado de comunicar emociones, comunicar a nivel emocional y transmitir cómo te vas a sentir con ellas cuando las consumas, más que hablar del producto que estás comprando. Esto, por ejemplo, es un estudio real que hicimos desde nuestro equipo para una empresa juguetera que hace productos educacionales. Su producto es el de la izquierda. Tenían la patente. Cuando se venció la patente, salió el producto de la derecha. El producto de la izquierda vale $13, 12,99. El producto de la derecha, que es una copia que salió una vez se venció la patente, cuesta $18,99. El producto de la derecha ha arrasado en ventas respecto al producto de la izquierda. Es decir, la copia ha desplazado completamente al producto original, cuando además cuesta un 50% más cara. Cuando hicimos este estudio, encargado por la marca de la izquierda, la afectada, ellos pensaban que era un problema del packaging, es decir, del envase. Después de pasar la biometría y detectar cuáles eran las partes más importantes del envase, las percepciones de los consumidores, sin decirles nada más que analice usted el envase, observe, eran mínimas. Es decir, no era un tema relacionado con el envase, era un tema relacionado con el precio. Cuando les decíamos cuál compraría usted, nos decían que el de la derecha. Y les preguntábamos, ¿por qué? Y entonces se disparaba un pico de emoción en el registro emocional que hacíamos mientras le preguntábamos. Y nos decían, es que no quedas igual cuando regalas un juguete de $19 que cuando regalas un juguete de $13. Porque aunque el original sea el de la izquierda, si en un momento determinado a quien le regalo el juguete va con el ticket para devolverlo, se dará cuenta de que le he comprado el barato. Y eso a mí me hará quedar mal. Luego, fíjense que el factor de decisión de la compra de este producto está basado en un aspecto social, es decir, de reconocimiento social, y no en características del producto. Después de un estudio de 3 meses, analizando toda la biometría del envase, nuestra recomendación fue suban el precio a $19,95. Es decir, prácticamente $20. ¿Por qué? Porque ese es el presupuesto que tenemos para hacer un regalo. Cuanto más cerca estés de ese presupuesto, mejor. Y de esa manera se simplificarán todas las decisiones. Pasemos al segundo de los conceptos, es decir, el primer concepto es el de neuromarketing. Entender la neurociencia aplicada al mundo del consumidor. El consumidor toma decisiones en base a emociones. Decisiones en base a emociones. Luego, si no controlamos estímulos, no sabremos qué emociones vive el consumidor con nuestra marca. Ahora vamos a pasar al segundo de los conceptos, la predicción afectiva. La predicción afectiva es la manera en la que tenemos el ser humano, porque esto es propio del ser humano, de predecir el futuro. Es decir, somos capaces de predecir
cómo nos vamos a sentir en el futuro. ¿Cómo nos vamos a sentir a nivel emocional? Luego, si el neuromarketing nos está diciendo que las emociones nos ayudan a tomar decisiones y el consumidor tiene tendencia a imaginar cómo se sentirá con nosotros, es muy importante tener controlada la predicción afectiva. Luego, ustedes, como equipo de ventas, deben tener en su argumentario suficientes datos, ejemplos y detalles como para que el consumidor haga una buena predicción futura de cómo se va a sentir. Porque si la predicción de cómo se va a sentir es buena, en el corto plazo tomará decisiones para saber cómo se sentirá en el largo plazo. Es decir, si yo le transmito confianza de cómo se sentirá cuando me compre y use mi producto, me comprará hoy, bajo una predicción de cómo se va a sentir a futuro. Muchas ventas se cierran solamente por la tranquilidad de habernos comprado a nosotros. En otras ocasiones, el argumento final es: no busques más opciones, céntrate en nosotros, porque te lo vamos a simplificar todo. Es decir, no estamos hablando de características del servicio, sino que estamos hablando de cómo te vas a sentir con nuestro servicio. Luego, si es una característica propia del ser humano predecir cómo se va a sentir, es muy importante que tengamos en cuenta qué factores afectan a cómo se va a sentir el consumidor. Y estos son los 4 factores o componentes de la predicción de cómo se va a sentir el consumidor. Son 4 factores que, si los tenemos controlados, el consumidor nos comprará. El primero de ellos es la valencia. ¿Qué es la valencia? Bueno, vamos a ver los 4 por encima. Valencia, tipo de emoción, duración de la emoción e intensidad de la emoción. ¿Qué es la valencia? La valencia emocional es identificar si la emoción será positiva o negativa. No sé qué emoción va a ser, pero saber si es positiva o negativa. Por ejemplo, cuando les dijeron que estarían ustedes esta tarde en ese restaurante, es sencillo prever que la valencia emocional iba a ser positiva. Es decir, somos muy buenos acertando la valencia emocional. Si imaginamos el fin de semana que nos vamos a reunir con los amigos, la valencia emocional será positiva. Luego, la predicción afectiva a nivel de valencia emocional, de si es bueno o es malo, positivo o negativo, somos muy buenos haciendo esa predicción. Cuidado cuando la predicción no me afecta a mí solo, sino que nos afecta a más personas. Es decir, cuando empiezan a aparecer más personas, aparece lo que se llama la complejidad social. Un ejemplo: si nos imaginamos el acto de graduación, bueno, no nosotros, nuestros hijos. Si nuestros hijos se imaginan el acto de graduación, su predicción afectiva es que va a ser positivo el acto de graduación. Es decir, ellos se imaginan una fiesta. Predicción de la valencia emocional, positivo. Pero, sin embargo, no están pensando en que al día siguiente no volverán a ver a sus compañeros. Luego, cuando tengo que hacer una predicción donde hay más personas involucradas, la valencia emocional tiende a confundirse. Nos centramos solo en lo positivo o nos centramos solo en lo negativo, sin tener en cuenta cómo nos afectará respecto a los demás que están implicados en el mismo evento. Luego, la valencia emocional es fácil de predecir siempre y cuando no tenga complejidad social. El segundo de los factores que afectan a predicción afectiva es el tipo de emoción. Aquí somos muy malos. Predecir cómo nos vamos a sentir, es decir, qué tipo de emoción, felicidad, alegría, ira, miedo, es complicado, es un proceso cognitivo. Es decir, tenemos que llamar a Einstein para que nos ayude. Y solemos fallar siempre. Podemos intuir que a través de la valencia si va a ser positivo o negativo, pero el tipo de emoción, si va a ser miedo o ira, no lo vamos a tener tan claro.
y les pongo un ejemplo. Dos científicos hicieron un experimento basado en preguntar a un grupo de mujeres cómo se sentirían ante una situación de acoso laboral. La mayoría de ellas dijeron que la emoción que sentirían sería ira. Sin embargo, hicieron la misma pregunta a un grupo de mujeres que ya habían pasado por acoso laboral. Y cuando les preguntaron qué emoción sintieron, todas ellas dijeron miedo. Luego, no somos buenos haciendo una predicción del tipo de emoción que vamos a sentir. Sí, si es positiva o negativa, pero no qué tipo exacto de emoción se va a sentir. El tercer factor es la duración de la emoción. Aquí somos también relativamente malos en la predicción. Cuando la valencia es positiva, muy positiva, o negativa, muy negativa, tenemos una predicción de duración más largo de lo que suele ser. Es decir, nos equivocamos en la duración. Y por último, nos equivocamos también en la intensidad. La intensidad es qué nivel de emoción, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿a qué nivel llegará la emoción? ¿Es una felicidad contenida o es una máxima felicidad? Luego, las emociones nos ayudan a tomar decisiones, pero el consumidor tiene tendencia a predecir cómo se va a sentir a nivel emocional y le afectan estos 4 factores. La valencia, si la emoción va a ser positiva o negativa, el tipo de emoción, la duración de la emoción y la intensidad de la emoción. Y aquí es donde se produce lo que se llama el sesgo de impacto, que es equivocarnos en la duración y la intensidad de la emoción. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se quiere comprar una vivienda, su predicción afectiva es valencia positiva. Es decir, comprar una vivienda es siempre positivo. El tipo de emoción lo podemos intuir. Felicidad. Nos compramos una vivienda, vamos a ser felices. La duración de la emoción, hacemos una predicción muy larga, que puede durar años. Es decir, yo cierro los ojos y me imagino la vivienda en la que voy a vivir, nueva, que me voy a comprar, y estoy pensando en que voy a ser feliz durante muchos años. Y el nivel de intensidad pues será un 9 sobre 10, es decir, la inmensa felicidad que me produce comprar una vivienda. ¿Cuál es la realidad? Pues que a los 6 u 8 meses me siento igual que antes de comprarla. Es decir, no dura tanto como tenía pensado, ni la intensidad se mantiene el mismo nivel durante los primeros 6 meses. Luego tenemos un sesgo que se denomina de impacto, un error de impacto. El consumidor, nuestro cliente o cliente potencial, va a tratar de predecir cómo se sentirá a nivel emocional con nosotros, pero se suele equivocar. Luego, cuantos más detalles yo le proporcione en el cómo se va a sentir, mejor predicción hará y más fácil será que nos compre. Otro error que se suele cometer se llama sesgo de impacto por proyección. ¿Y esto qué quiere decir? Como yo me sienta hoy, predeciré cómo me voy a sentir dentro de un tiempo. Por ejemplo, en Europa, en los países nórdicos, hace mucho frío. Y cuando están a menos 20 o a menos 30 grados, suelen comprar vacaciones para el verano, para sus propias vacaciones, suelen comprarlas en sitios con un clima muy bueno, llegando a comprar viajes a zonas desérticas, solo por ver el calor que se sentirá allí. ¿Qué ocurre? Que llegado el momento se desplazan a sitios donde hay 38 grados y un 90% de humedad. Y esas personas que vienen de menos 20 grados compraron porque en aquel momento tenían mucho frío y querían comprar algo de mucho calor, pero llegado el momento se decepcionan.
Eso se llama sesgo de impacto por proyección. Como te sientas hoy, te afectará a cómo prevés que te vas a sentir más adelante. Nosotros tenemos que provocar que se sientan bien para que su predicción afectiva hacia cómo van a sentirse con nosotros sea positiva. Su estado de ánimo actual le ayuda a proyectar buenos estados de ánimo futuros. Y también hay que llevar mucho cuidado con las expectativas. Eso se llama también overpromise. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con la información que le damos al consumidor, porque si la realidad supera las expectativas, la experiencia es tremenda, muy buena. Pero como las expectativas superen a la realidad, la decepción va a ser tremenda. Luego, las emociones llevan a tomar decisiones. El ser humano es capaz de predecir cómo se va a sentir a nivel emocional. Pero hemos de tener en cuenta que le tenemos que ayudar, porque hay 4 factores que le influyen. Uno de ellos es la valencia, si es positivo o negativo. Ya nos encargaremos nosotros de que la valencia sea positiva. El tipo de emoción, suelen fallar. Ya tenemos que adelantarle qué emoción va a sentir. La duración de la emoción y la intensidad de la emoción. Nuestro argumentario tiene que ir alineado a que esa proyección de cómo se va a sentir a nivel emocional sea positiva, porque esa predicción positiva le ayudará a tomar decisiones hoy sobre compras que va a hacer en el futuro. Cuidado también con la evanescencia emocional. ¿Por qué? Pues porque la emoción no puede permanecer al mismo nivel todo el tiempo. Con el paso del tiempo irá bajando. Esto es un mecanismo de defensa del propio cerebro. No puede estar consumiendo tanta energía. Cuando el cerebro pasa por un proceso de emoción, consume más energía que de costumbre. Y una manera de mitigar eso es reduciendo el nivel emocional. Es decir, que aunque estemos viendo nuestra serie favorita en una batalla de máximo esplendor, resulta que en un momento determinado nuestro cerebro se acostumbra y el nivel de emoción irá bajando. Luego tenemos que tener cuidado de no tratar de emocionar de manera constante porque se producirá evanescencia emocional. Hemos de dosificar las emociones. Si controlamos los estímulos, controlamos las emociones. Pero los estímulos tienen que ir secuenciados para que no se produzca evanescencia emocional. Y por otro lado, existe lo que se denomina la adaptación hedónica. Y es que el mismo consumidor o el mismo cliente, si le lanzamos el mismo estímulo siempre, se adapta y no le afecta de la misma manera. Cada vez el nivel emocional irá bajando. Luego, tenemos que renovar los estímulos para que nuestro consumidor viva nuevas emociones con nosotros. Porque si le provocamos siempre las mismas emociones, no las vivirá con la misma intensidad y acabará comprando a otros que le emocionen más. Luego hemos visto ya 2 conceptos y pasamos al tercer y último concepto, la distancia psicológica. El neuromarketing nos dice que los consumidores toman decisiones cuando sienten emociones. Hemos visto que el ser humano es el único capaz de predecir cómo se va a sentir con la información que tiene y que nosotros tenemos que darle suficiente información para que la predicción de cómo se va a sentir sea más certera, se emocione y compre hoy para vivir una experiencia mañana. Pero nos falta el tercer factor, que es la distancia psicológica. ¿Qué es esto de la distancia psicológica? Pues que somos capaces de representar mentalmente cómo nos vamos a sentir. Si le hemos dado detalles de la experiencia, se la imagina. Pues esto es importante, porque somos muy malos creando representaciones mentales.
o demasiado buenos. Es decir, con pocos detalles podemos crear un escenario imaginativo y pensar que ese es el que va a ser el bueno. Y esto está basado en lo que se llama la distancia psicológica. La representación mental dependerá de qué distancia hay entre lo que me está pasando ahora y lo que voy a vivir. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Las 4 dimensiones clave de la distancia psicológica son el tiempo. La dimensión 0 a nivel de tiempo es el ahora. Una distancia temporal corta sería dentro de una semana. Una distancia temporal larga sería hace 5 años o dentro de 10 años. Luego, la distancia psicológica basada en el tiempo es el ahora o una distancia corta o una distancia larga, es decir, corto plazo o largo plazo. La segunda dimensión es la dimensión espacial. ¿Qué quiere decir? Una dimensión espacial 0 es el restaurante donde están ustedes, el sitio donde están ahora. Una distancia corta sería un barrio de Bogotá, es decir, un barrio de la ciudad en la que están ustedes. Y una dimensión espacial larga sería, por ejemplo, Tokio, como ciudad, es decir, otro país. El tercer factor o la tercera dimensión que afecta a la distancia psicológica es la dimensión social. No es lo mismo imaginarme algo que me pasa a mí, donde la dimensión social es 0, e imaginarme algo que le pasa a un muy buen amigo o a un familiar directo, que la dimensión social es corta, que imaginar algo que le pasa a una persona desconocida de otro país y de otra cultura, donde la dimensión social es muy larga. Y finalmente está la dimensión hipotética. La dimensión hipotética puede ser 0, valor 0, si estamos hablando de la realidad. Puede ser una dimensión hipotética corta si estamos haciendo un supuesto de qué pasaría si hubiese estudiado otro grado en lugar del que he estudiado. Oye, ¿qué pasaría si hubiese estudiado Derecho? Te lo imaginas, te faltan detalles, pero te lo imaginas. O una distancia o dimensión hipotética larga, que sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo fuese invisible? Donde yo pongo detalles, pero me falta mucha información. Normalmente en una dimensión hipotética larga me baso en estereotipos. Luego, la distancia psicológica, que me ayuda a hacer la representación mental del cómo me voy a sentir, está basada en las dimensiones temporal, espacial, social e hipotética. Una distancia psicológica 0 significa tratar de imaginarme algo que está pasando ahora, aquí, a mí y que es real. Una distancia corta sería ayer o la próxima semana, en mi barrio, a mi mejor amigo o si hubiese estudiado otra carrera. Y una distancia psicológica larga significa algo que me ocurrió hace 30 años o que me pasará dentro de 10 en otro país, a un desconocido, y si fuese, por ejemplo, yo, invisible. A partir de ahí, comenzamos a ayudar al consumidor, puesto que la representación mental, el cómo se va a imaginar mi cliente la experiencia de trabajar conmigo, dependerá mucho de qué construcción mental tenga que hacer, de cuánto tenga que imaginar. Cuando la distancia psicológica es 0, es la realidad, pero cuando es mayor que 0, tengo que hacer una representación mental. Como marcas, como vendedores, tenemos que ayudar al consumidor a que la distancia psicológica se parezca lo máximo a 0. A partir de aquí, ya les digo yo que no va a ser lo mismo recordar esta jornada que han tenido ustedes hoy con un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia que un viaje que hicieron a Costa Rica hace 5 años.
Si mañana intentan recordar esta jornada, recordarán el sitio, la compañía, si esto fue muy largo o muy corto, si les gustó o no les gustó la jornada. Mientras que si hacen memoria de ese viaje a Costa Rica hace 5 años, ustedes tendrán 4 detalles. No se acordarán de lo duro que fue el viaje, de las esperas, de las escalas, de una noche que pasaron mala, de si les picó un mosquito. Solo recordarán determinados eventos, detalles, muchos menos detalles que si la dimensión temporal es corta. Lo mismo les ocurre con la dimensión espacial. Será mucho más fácil recordar su estancia en el restaurante Salto del Ángel que tratar de imaginar un viaje a la Antártida. Imaginar o hacer una representación mental del restaurante Salto del Ángel para ustedes va a ser muy sencillo porque tienen todos los detalles. Hacer una representación mental de un viaje a la Antártida les va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque se basan en estereotipos, se basan en aquello que han visto en los documentales, pero no tienen detalles, no se están imaginando el frío que van a pasar ahí. Su representación mental está basada en un escenario, en un paisaje muy bonito, pero no ven el frío ni el peligro. No tienen sensación de sed, no tienen sensación de peligro, no tienen detalles. Respecto a la dimensión social, recientemente hemos hecho un proyecto para el Valencia Club de Fútbol, que hace una semana ganó al Barcelona en la final de la Copa del Rey en España. Hemos hecho un proyecto de neuromarketing para ellos. Y no es lo mismo como lo he vivido yo, que he hecho el proyecto, a como lo han vivido algunos compañeros míos que vinieron determinados días, pero no todos los días del proyecto, que cómo lo vivieron los extranjeros que asistieron al evento y a los cuales les monitorizamos. Yo me puedo imaginar o hacer una representación mental perfecta de cómo lo viví yo. Me costará más de cómo lo vivieron mis compañeros, aunque estuvieron allí igual que yo. Ahora, ¿cómo lo vivió el chino que fue al estadio y vio el partido? Pues su cultura es diferente a la mía y me va a ser más complicado representar mentalmente eso. Y finalmente, no es lo mismo imaginar, hacerme una representación mental de cómo sería yo con otra pareja, donde le puedo poner muchos detalles, a cómo sería yo si fuese una sirena. Imagínense ustedes si fuesen una sirena. Se basan en estereotipos. Esto es puramente hipotético. Las mujeres se imaginarán a Ariel, que es a la sirena que tienen en mente. Los hombres a Aquaman, que es la película que vieron recientemente. Pero ninguno de ustedes se va a hacer una representación mental de que si fuesen sirenas olerían todo el día pescado. ¿Verdad que no? Cuanta más distancia psicológica hay, menos detalles le van a poner ustedes a la historia. ¿Y eso qué significa? Para su cerebro, tan válida es la representación mental de si fuesen una sirena como de cómo vivieron la cena de hoy. Su cerebro se lo va a creer por igual, pero las emociones que van a sentir no van a ser las mismas si tienen muchos detalles y la distancia psicológica es 0, a si tienen pocos detalles donde tienen una representación mental sin emociones. Por eso es tan importante unir las ventas a la distancia psicológica. Traten de que sus clientes tengan una distancia psicológica 0, es decir, que ellos vivan en el momento que están con ustedes, en el sitio donde están con ustedes, una representación mental de ellos mismos en una situación puramente real, porque tienen tantos detalles de cómo va a ser la experiencia con ustedes que se la van a imaginar, van a hacer una representación mental perfecta. Con lo cual, si tienen una distancia psicológica próxima a 0, la predicción afectiva, el cómo se van a sentir, va a ser muy, muy real, y al vivir las emociones de cómo se van a sentir con ustedes, tomarán decisiones que el neuromarketing les dice, en las cuales el precio no va a ser el factor decisivo.
Luego, sintetizando mi exposición, y con esto acabo, el neuromarketing nos dice que las emociones llevan a los consumidores a tomar decisiones. En base a eso, los consumidores van a prever cómo se sentirán con ustedes a nivel emocional y ustedes les tienen que dar esos detalles de cuál va a ser la valencia emocional, el tipo de emoción que van a sentir con ustedes. Tendrán que darles detalles acerca de la duración de la emoción y de la intensidad de la emoción. Y para que eso tenga mucha eficiencia, han de reducir la distancia psicológica aportando más detalles en la historia, de manera que el consumidor vea que es a él al que le afecta en ese momento, en el sitio donde está, tiempo, espacio, la propia persona, y finalmente que deje de ser hipotético y lo visualice como muy real la experiencia que va a vivir con ustedes. Esa es la estrategia de Apple y esa es la estrategia que su empresa debería de plantearse a nivel emocional. Espero que esto, sé que he hablado mucho, que he tenido poquito tiempo, quería dejar estos tres conceptos claros porque están ligados entre ellos y espero que esto sea pues ese impulso que hace que tomen una dirección diferente a la que están tomando sus competidores. Porque si así lo hacen, sus clientes lo percibirán. Muchísimas gracias.